Saludos cordiales, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad hablaremos sobre la planificación y control de la capacidad correspondiente a la última unidad de la unidad curricular Planificación y Control de la Producción. Algunos conceptos, según la Real Academia Española, dice que planificación es el plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. El control viene a ser la comprobación, inspección, fiscalización, intervención, regulación manual o automática sobre un sistema. La capacidad viene a ser la cualidad de capaz, capacidad de un local, capacidad para el cargo que se desempeña, capacidad intelectual, volumen. Tal como el desarrollo armónico en este caso, de acuerdo a lo que es el desarrollo económico, ¿sí? El funcionamiento propiamente, en este caso, investigación científica o el funcionamiento de una industria, que se tomaría en cuenta esto para toda organización. La planificación de la capacidad es el proceso para determinar las posibles necesidades de un proyecto. En pocas palabras, consiste en tener los recursos adecuados disponibles cuando los necesite. Estos recursos pueden ser personas con las habilidades adecuadas, tiempo disponible para agregar otro proyecto o el presupuesto necesario. De una u otra forma, los beneficios de la planificación de la capacidad es tomar decisiones informadas sobre la asignación del personal. Con una planificación eficaz de la capacidad puede alinear las habilidades del equipo con su disponibilidad para nuevos proyectos. Si no hay suficientes recursos libres para un proyecto, sabrás que necesitas más personal. Conocer las habilidades de los miembros del equipo y su capacidad para realizar tareas adicionales puede prevenir el agotamiento y acelerar el proceso de toma de decisiones para la asignación de personal. Cuando tu equipo, en este caso, el equipo comience a prepararse para nuevos proyectos, al momento de crear un plan de capacidad para asegurarle de no sobrecargarlo de trabajo, siempre se debe comprender claramente que la capacidad del equipo puede prevenir el agotamiento. Por lo general, en este caso, de acuerdo a los trabajadores, se experimentan al menos una vez de acuerdo a los objetivos que se planteen en la organización. Otro de los beneficios es minimizar los costos de producción. Cuando administras la capacidad del equipo, optimizas los recursos para el alcance del trabajo que se debe completar. De esta manera, no pagarás por más recursos de lo que necesitas y en última instancia podrás minimizar los costos de producción. Por ejemplo, si 12 personas trabajan en el proyecto A, que se pueden completar solo con 9, asignar 3 a esos miembros del equipo al plan B, así minimizas el gasto en el proyecto A. Esto también te permite reducir los costos de los proyectos futuros. Cuando creas un plan de capacidad para un proyecto, pues puedes usarlo como base de otro similar más adelante. Gracias a que cuentas con esta referencia, tienes un punto de partida útil y no necesitas estimar los requisitos de capacidad desde cero. Así el equipo puede ahorrar tiempo y acelerar el proceso de planificación de la capacidad. El proceso de planificación de la capacidad
varía de una empresa a otra, pero tiene algunos pasos básicos que debe tomarse en cuenta. Entre esos tenemos estimar la demanda anticipadamente. Si no sabes que tienes un nuevo proyecto en camino, haz una estimación informada sobre el trabajo que deberá realizar el equipo para este proyecto. Así sabrás qué recursos necesitarás para completarlo y podrás comparar esta información con los recursos que tienes disponibles. El segundo es determinar la capacidad requerida. Según las estimaciones iniciales, se calcula la capacidad que necesitarás para completar el trabajo que pronosticaste en el paso anterior. En este caso, intenta usar una unidad de medida común como horas o una herramienta de estimación de proyectos como el sistema de tallas de camisa. En este caso, por ejemplo, los gerentes de ingeniería deben estimar la planificación de la capacidad de acuerdo con la cantidad de horas que se necesitan para completar, en este caso, el proyecto. Otra es calcular la capacidad de recursos de tu equipo actual. Si asumirán otro proyecto, debes asegurarte de que tenga la disponibilidad para manejarlo sin agotarse. En este caso es muy importante, por ejemplo, si una persona promedio puede trabajar aproximadamente 30 horas a la semana y actualmente tiene proyectos en los que está trabajando, evalúa cuánta capacidad tiene en la semana restando su carga actual en horas de promedio de 30. Y todo va a depender, por supuesto, de esos recursos con el que cuenta en ese momento. Bien. Otra es medir la diferencia entre la capacidad actual y la requerida. Según la capacidad que necesitas para un proyecto, evalúa cómo se comparan tus recursos actuales con la demanda anticipada. Otro es alinear la capacidad con la demanda en función de la diferencia que identificaste en el paso anterior. Optimiza ambas para alcanzar un equilibrio. Si tu equipo está actualmente trabajando al máximo y no puedes realizar tareas adicionales para completar el proyecto, agrega más personas al equipo a corto plazo para finalizar. Si tienes más recursos de los necesarios, en este caso, incluye otro proyecto para optimizar eficazmente los recursos disponibles. Entonces, en esto tiene que estar bien alineada la capacidad con la demanda, qué es lo que el mercado exige de acuerdo a los objetivos o a las propias metas que se está, en este caso, estableciendo la entidad de trabajo, ¿sí? Y cómo, pues, cómo debe resolverlo o llevarlo a cabo. Existen algunas estrategias, ¿verdad? Hay 4 estrategias principales para la planificación de la capacidad. Elegirá un enfoque, en este caso, el retraso, agregar la capacidad solo cuando la demanda real es observable. Elegirá un enfoque de retraso, anticipación, adaptación y dinámica para ayudar a optimizar la capacidad. Y a continuación mostraremos cómo funciona cada estrategia. El de retraso es agregar la capacidad solo cuando la demanda real es observable. Cuando decimos de anticipación, es agregar la capacidad en previsión de una alta demanda del producto. En cuanto a la adaptación, agregar pequeñas cantidades de capacidad a las señales de demanda anticipada y el potencial actual del mercado del producto. Y la dinámica, un enfoque de la planificación de la capacidad basado en pronósticos que implica ajustar la producción con anticipación. En este caso existen herramientas que se pueden utilizar en la planificación de la capacidad. Los expertos
por lo general, sostienen que no existe una herramienta estándar o un patrón, ¿sí?, específico. Estándar, por lo general, herramienta estándar de oro para la planificación de la capacidad. Algunos consideran que la planificación de la capacidad es vieja y desactualizada. Sin embargo, aquí hay tres herramientas de uso común para la planificación, como son los tableros Kanban, la ruta crítica y los gráficos de Gantt. El tablero de Kanban es un tablero que muestra visualmente el progreso y reduce el desperdicio al realizar un seguimiento del flujo de trabajo. Los tableros Kanban también ayudan con la planificación de la capacidad al mostrar la cantidad de tareas que un equipo ha asumido. En este caso, todo va a depender de algunas situaciones como tal y de acuerdo a por ejemplo, en este caso, de lo pedido, recibido, el pago cobrado, lo enviado y lo entregado. Entonces, sería como estipular cada uno de los rangos, ¿sí? Y de actividades específicas propiamente para que, pues, se le dé seguimiento a ese flujo de trabajo. Otro es la ruta crítica. El método de ruta crítica puede determinar cuánta capacidad informática es necesaria para respaldar un servicio o grupo de servicios. La herramienta ayuda a, en este caso, analizar el rendimiento crítico de las aplicaciones y de los requisitos o requerimientos de esa capacidad. Tenemos también lo que es el gráfico de Gantt. Es un gráfico de barras para la programación y planificación de proyectos para describir la información de las tareas. De acuerdo al proyecto existe una serie o número de tareas y de acuerdo a esas tareas existe un tiempo de duración, sea que dure por semanas, por días, eh, y eso se va plasmando o se va desarrollando de acuerdo a lo evaluado, ¿verdad? De día por día o tarea por tarea. En este caso, el diagrama, por ejemplo, existe el diagrama a las hojas de cálculo de Google también. La herramienta extraerá datos y mostrará para compartir esa información, colaborar y debatir con otras personas de acuerdo a cada uno de las tareas que se están cumpliendo o del seguimiento de esas tareas para poder cumplir como tal ese proyecto. Existen buenas prácticas en este caso, para la planificación de la capacidad. Estas son algunas de las mejores prácticas a seguir a la hora de planificar la capacidad. Priorice sus proyectos, programas y carteras en función de la estrategia. Obtenga una visión completa y detallada de la demanda. Muy importante tener esa información con respecto a la demanda. Haga un listado de la capacidad actual, la planificación de la capacidad como proceso de mejora continua. Siempre debe haber un método, siempre debe haber un mejoramiento o algo mejor que el anterior. Y en función de eso, por supuesto, eso se va a dar uno cuenta al momento de darle seguimiento como tal a cada una de estas tareas o actividades. Use un software, ¿sí? Puede ser el plan maestro, ¿sí? Con funcionalidades para el análisis de futuros escenarios. A modo de resumen, la planificación de la capacidad es un proceso exhaustivo de mejora continua que bien diseñado e implementado llevará a la asignación y gestión de recursos en toda organización al siguiente nivel. Pero para que el proceso funcione debe apoyarte en una serie de consejos y buenas prácticas, las cuales hará más llevadera su implementación. En conclusión, la correcta planificación de la capacidad ayudará a que se cumplan los objetivos estratégicos, al mismo tiempo optimizar el desempeño de nuestros proyectos y productos. Es un proceso que no puede gestionarse con una simple hoja de cálculo.
debido a todos los actores y datos que intervienen en el mismo. Por ello, en este caso, el hilo del último consejo que hemos proporcionado en el apartado anterior debe implementarse lo que es directamente el programa, la planificación del programa maestro y dispone funcionalidades para la gestión, ya sea de recursos, que siempre ayudará a planificar, a gestionar, a asignar esos recursos de una manera más eficiente y más eficaz. Bueno, es muy importante que revisen el aula virtual. Prácticamente la próxima semana, a partir del 31 de marzo, estamos ya en la última evaluación. Revisen el material que está ubicado en el aula virtual. Si se les presenta algún tipo de duda o inquietud, estará el foro de duda o si no, por mensajería interna, en el cual pues allí se llevará a cabo, pues yo contestaré de manera oportuna para pues aclararle esas dudas. Bien, esto queda grabado, nadie se conectó en este momento. Por supuesto, estaré atenta a estos dos medios de comunicación. Bien, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.